Bien, nos habíamos quedado entonces con el liberalismo. El liberalismo precisamente es esta ideología del siglo XIX que va a hablar sobre el respeto de las libertades individuales, de la soberanía popular, división de poderes, que en su momento fue una propuesta ideológica ampliamente revolucionaria y cuyo principal enemigo en un primer momento va a ser el conservadurismo. Bien, la otra ideología del siglo XIX que van a ser precisamente durante esta época va a ser el nacionalismo. ¿Por qué es que nace el nacionalismo? Como ya les había comentado, existían todavía grandes imperios que abarcaban múltiples naciones, que se conocían como los imperios multinacionales. Varios de estos pueblos van a empezar a reclamar su propia autonomía, van a empezar a justificar la existencia de una comunidad integrada por una serie de vínculos que pueden ser conocidos como raza, lengua, una supuesta historia en común y una serie de tradiciones que van a articular un discurso que va a ser conocido como el discurso nacional. En base a este discurso nacional que va a ser sustentado por estas comunidades, vamos a tener entonces la aparición de los nacionalismos. Los nacionalismos surgen precisamente en esta época, tratando de desligarse del control de estos imperios, imperios como el imperio austriaco, el imperio ruso, por ejemplo. Vamos a tener varios nacionalismos, por ejemplo, la formación de la intención de independencia de partes del imperio ruso, por ejemplo, el caso de Polonia. Vamos a tener la formación de lo que va a ser luego Italia en el siglo XIX también, vinculados a esta supuesta raza, lengua, tradición que van a tener supuestamente los miembros de la península itálica y van a justificar la existencia de Italia. Vamos a tener, por ejemplo, el nacionalismo en las zonas de Flandes, que van a terminar, por ejemplo, determinando la aparición de Bélgica. Vamos a tener varios movimientos nacionalistas en la zona de Germania, en lo que actualmente es Alemania. De hecho, una confederación germánica va a terminar por configurar lo que va a ser el Estado alemán, por ejemplo. Bien, la nación se va a entender en este sentido por un conjunto de personas que van a habitar un territorio determinado y este territorio determinado le van a imponer una serie de fronteras. De esta manera, entonces, todas estas personas que van a vivir dentro de estas fronteras van a estar unidas, según este discurso nacionalista, por una serie de elementos culturales que ya hemos mencionado, raza, idioma, origen, historia, religión, que obviamente se van a contraponer a las fronteras creadas por estos imperios, que como ya les había dicho, estos grandes imperios habían acumulado una gran cantidad de poder y habían precisamente a través de diferentes medios y por razones históricas, habían logrado tener el control sobre diferentes naciones. El caso en donde vamos a tener un nacionalismo muy grande y que va a ser, entre otras cosas, uno de los responsables del estallido de la Primera Guerra Mundial, van a ser en la zona de los Balcanes. Los Balcanes va a ser un polvorín nacionalista, ya que en esta zona de los Balcanes se van a buscar, sobre todo, desligar del control austriaco, por ejemplo. Bien, los principios, exaltación a la patria. ¿Qué significa la patria? La patria significa lo que heredamos de nuestros padres. Patria viene de pater, familia. O sea, lo que se hereda de nuestros padres, estos supuestos vínculos, son los que configuran este discurso nacional. También van a hablar de la autodeterminación política, es decir, cada una de estas naciones tienen el derecho de crearse precisamente como estados-naciones, delimitar sus propias fronteras y determinar su propia vida política, su propia independencia. Este movimiento nacionalista va a estar fuertemente vinculado a un movimiento cultural que va a ser conocido como el romanticismo. El romanticismo, en muchos casos, va a ser un movimiento que se va a expresar tanto en las artes plásticas como en la literatura, en donde vamos a encontrar que los escritores y artistas románticos van a estar ya cansados del racionalismo expresado durante toda la etapa de la Ilustración y demás. Y van a querer precisamente a través de sus escritos tratar de resaltar varios aspectos de estos elementos de los cuales hemos hablado, raza, lengua, tradición,
y precisamente van a estar, toda su obra va a estar precisamente orientada a exaltar este tipo de cosas. Por eso es que los escritores románticos que van a tratar de primar sobre la razón, los sentidos, los sentimientos sobre todo, van a explicar precisamente o van a tratar de describir el pueblo natal, la tradición natal, la historia de un lugar, el paisaje de un determinado lugar, las costumbres de un determinado lugar. ¿Por qué? Porque básicamente esto precisamente generaba una serie de sensaciones dentro de los que leían este tipo de producciones o veían determinados cuadros y fomentaba este sentido de pertenencia y de vinculación a este discurso nacional que se había creado. Pues bien, vamos a tener entonces varios escritores románticos dentro de esta ideología nacionalista. En el caso peruano, por ejemplo, nosotros vamos a articular nuestro discurso nacional, sobre todo después de la Guerra del Pacífico. Cuando hablemos de la guerra con Chile, vamos a hablar de lo traumático que fue el evento y del por qué nosotros en el Perú articulamos o empezamos a cuestionarnos nuestro propio sentido nacional después de la guerra con Chile. No es casualidad que gran parte de nuestros máximos héroes patrios sean de la guerra del Pacífico. No sé si se han dado cuenta. Cáceres, Grau, Bolognesi, Alfonso Ugarte. Hay una gran cantidad de personajes a lo largo de la historia del Perú que han hecho grandes cosas, pero los que más recuerda la población generalmente son los generales que perdieron la guerra del Pacífico. ¿Por qué? Porque básicamente nuestro discurso nacional se empieza a repensar, o se empieza a pensar, ni siquiera a repensar, se empieza a pensar a partir de la guerra del Pacífico. El problema ha sido que en nuestro caso, en el Perú, hasta el día de hoy, no se ha logrado crear un discurso nacional que pueda abarcar a la totalidad de los peruanos. En países como Bolivia, por ejemplo, no se hicieron ningún tipo de problema y declararon el país plurinacional de Bolivia. ¿Qué quiere decir esto? Que en Bolivia existen varias naciones. Hay un estado, el estado boliviano, pero se reconoce la existencia de varias naciones. ¿Por qué? Porque lamentablemente los países latinoamericanos nacieron también con una gran heterogeneidad de grupos culturales. Y por eso es que países como el Perú es difícil todavía crear o englobar un discurso nacional que pueda convencer a la totalidad de los peruanos de que este discurso los incluya. Pues bien, el nacionalismo nace precisamente durante esta etapa. Les pregunto a ustedes, una pregunta que me hicieron cuando estaba en la universidad y que me cambió, bueno, no sé si a ustedes, pero a mí sí me dejó mucho que pensar. Y después ya lo fui comprobando conforme me fui formando como historiador. ¿Qué es primero? ¿El Estado o la nación? ¿Alguno de ustedes puede responder esta pregunta? ¿Qué aparece primero? ¿La nación? ¿El Estado o la nación? A mi ¿La compañero dice nación? la nación, otros se animan por otra respuesta. El Estado, la nación, algunos dicen la nación. Pues bien, el compañero Marx Hansel está en lo cierto. Primero aparece el Estado. Antes de que aparezca el discurso nacional, ya existía un Estado. Es el Estado el que se encarga de elaborar el discurso nacional. ¿Para qué? Para justificar. ¿Qué cosa? Dominio. ¿Dominio sobre qué? Sobre una determinada frontera. Una élite forma un Estado y para justificar el dominio de esta élite se crea un discurso nacional. Y así nacen los estados-nación. Por eso es que se llaman Estado-nación. Es el Estado el que elabora el discurso nacional y luego lo imparte a través de diferentes medios, como la educación, por ejemplo, o la propaganda, para poder justificar unidad. Lo que sí existe es tu comunidad, tu tribu, que tiene una serie de vínculos, sí, pero hay un problema. ¿Qué pasa cuando un Estado quiere dominar todo un territorio compuesto por diferentes tribus que tienen diferentes vínculos? Pues
empieza a elaborar todo un discurso nacional basándose ¿qué? En la historia para supuestamente encontrar vínculos que unifiquen a todos estos grupos heterogéneos y de esta manera crear un discurso nacional que pueda unirlos a todos y de esta manera evitar ¿qué cosa? Que cualquier tipo de cuestionamiento hacia la élite gobernante sea antipatriótica y seas un traidor a la patria si te empiezas a cuestionar cómo es que esta élite gobernante está dirigiendo la nación. El Estado crea el discurso nacional. No me dejarán mentir. ¿Cuántos de ustedes han hecho la formación todos los lunes en el colegio? Yo. ¿Cuántos de ustedes han hecho la formación en el colegio? Han visto la bandera, han puesto su mano al pecho y se han puesto a cantar el himno nacional. Todos los lunes, sin importar que haya sol, lluvia, truene o relampaguee. Generalmente cuando hay lluvia no hacen la formación. Pero, por ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué hay esta intención en los colegios, en este caso del Perú, de reforzar estas cosas? Fortalecer el patriotismo. Claro, pero ¿cuál es la intención de fortalecer el patriotismo? Obviamente, justificar dominio. Que obviamente lo hacen, muchas veces no nos damos cuenta. O sea, yo como científico social me doy cuenta porque obviamente tengo una formación de historiador, pero la mayoría de las personas no se dan cuenta. Por eso empiezan a cantar el himno nacional, ponen la escarapelita aquí todos los julios y demás. Son ritos que se hacen todos los julios y todos los días en la formación para reforzar este sentido de patriotismo, este sentido de nación, para que obviamente se pueda tener un control sobre la población. Así nacen los estados-nación. Por ejemplo, en Alemania, que es el principal país que trata de expandir este sistema nacional, no existía Alemania. Alemania no existía. Alemania es una invención del siglo XIX. Antes de Alemania, ¿qué se tenían? Varios principados que estaban luchando entre sí o que comerciaban entre sí, que tenían su independencia, que en algunos casos estaban bajo el control o eran príncipes electores del Imperio Romano Germánico, pero que en gran mayoría básicamente eran principados y estados independientes. ¿Qué pasa? En el siglo XIX, el gobierno de Prusia inicia un proceso de centralización política y Prusia inicia precisamente este proyecto de unificar toda la zona de Germania y crear ¿qué cosa? Deutschland o Alemania. Y ahora, ¿qué es lo que hace precisamente? ¿Qué es lo que hacen los alemanes, o mejor dicho, los prusianos para justificar la creación de esta Alemania, que antes de la existencia de Alemania eran principados independientes? Empezar a tratar de crear un discurso nacional. Por eso es que los alemanes son los primeros en contratar a una gran cantidad de historiadores. Los empiezan a mandar a los archivos de los diferentes lugares de Alemania para que elaboren un discurso nacional. Y estos historiadores son los que se encargan de hablar de la zona de Alemania antes de la era romana, empiezan a decir que son los germanos los que se enfrentan a los romanos, después empiezan a hablar de una supuesta unidad dentro de estos principados y demás, y al final crean todo un discurso nacional para darle justificación a una invención, que es la Alemania del siglo XIX. Cualquier otro documento que hable sobre discrepancias y demás es dejado de lado. ¿Por qué? Porque no servía. ¿A qué cosa? No servía a la formación del discurso nacional, que buscaba la unidad. Porque todo discurso nacional siempre busca la unidad. Cualquier tipo de cuestionamiento hacia este discurso nacional es tomado como antipatriota, como traidor a la patria y demás. ¿Por qué? Porque todo discurso nacional generalmente es excluyente. Mi nación, mi lugar de origen, yo me quedo aquí, soy leal al Perú y demás. Y siempre, generalmente, cuando se crea un discurso nacional, se lo crea en contraposición al otro. Yo soy peruano y soy distinto al chileno, al colombiano, al brasileño. ¿Por qué? Porque, según la educación oficial, toda esta es mi historia. Pero había patriotas que no querían ser independientes. No, no importa. ¿Por qué? Porque todo el Perú quiso ser independiente. Pero había grupos culturales que estaban luchando a favor del rey. No, todos querían la independencia. Por ejemplo, que los campesinos no estaban de acuerdo con los hacendados, en muchos casos negocian su participación en la Guerra del Pacífico. No, ¿por qué? Porque todo el Perú lucha en conjunto para defender los intereses del Perú frente a los chilenos. ¿Por qué? Porque es un discurso nacional. Ya cuando, en mi caso, yo cuando ya empiezo a estudiar historia y empiezo a encontrar varios documentos que empiezan a decir, oye, esto no es coherente con lo que me han enseñado en el colegio, pues
obviamente empiezan las discrepancias. Pero bien, el discurso nacional es un discurso de control. Para bien o para mal, es un discurso de control. Que está bien que exista así, porque somos seres humanos, todos merecemos ser parte de una comunidad. De hecho, es un derecho humano pertenecer a una nacionalidad. Y nos hace sentir parte precisamente nos hace sentir parte precisamente de una identidad. Claro, o sea, la idea es esa. O sea, es como que una con otra. Por un lado te controlo y por otro lado te doy sentido de pertenencia a un grupo, a una colectividad. Por eso es que las naciones se les conoce como colectividad imaginada. ¿Por qué? Porque todos estos vínculos de los que estamos hablando, o sea, se presentaron en algún momento, pero nosotros los seguimos manteniendo a través de nuestra propia subjetividad, que ha sido adiestrada a través de la educación. Pero como les digo, o sea, está bien que exista hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque nos hace sentir parte de algo. Y como seres humanos y seres sociables, nos hace sentir parte de una comunidad. Parte de pertenencia, un sentido de pertenencia importante. Todos los seres humanos tienen están llamados a sentir ese sentido de pertenencia. El problema empieza cuando tu discurso nacional justifica la eliminación o la exclusión de otros grupos que no comparten tu discurso nacional o que cuestionen tu discurso nacional. Eso sí genera un problema. ¿Por qué? Porque tu discurso nacional, cuando empieza a justificar la eliminación de otros, ya estás cayendo precisamente en una serie de inconvenientes que a la larga van a traer problemas. ¿Por qué? Porque en torno a los discursos nacionales a nivel mundial se han justificado la muerte y la matanza de miles de personas. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial. El nacionalismo exacerbado fue uno de los principales responsables del estallido de la Primera Guerra Mundial. O sea, el nacionalismo exacerbado motivó a que miles de jóvenes, por no decir millones de jóvenes, franceses, alemanes, italianos, serbios, rusos, austrohúngaros, millones de estos jóvenes vayan cantando a los campos de batalla. ¿Por qué? Porque habían sido formados dentro de un profundo nacionalismo que generalmente estaba contrario a los otros. Yo soy alemán, Alemania es lo mejor del mundo, estamos viviendo en un Reich alemán y nuestro principal enemigo es los franceses. El principal enemigo de la nación alemana es los franceses. ¿Por qué? Porque así habían sido educados los jóvenes alemanes dentro de este profundo nacionalismo. Y los franceses también. Los franceses decían, nosotros somos franceses, la mejor nación del mundo, cuna de la democracia, la libertad y demás, y nuestro principal enemigo son los alemanes, porque los alemanes son los que nos han quitado territorio y demás. Entonces, el discurso nacional francés también se va a elaborar en torno o poniendo enfoque a como principal enemigo a los alemanes, por ejemplo. Y así los británicos, así los italianos, así los austrohúngaros y demás. El nacionalismo exacerbado que justifica la eliminación de otras poblaciones, ahí radica el problema. Exacto, como Chile y Perú. Dentro de nuestras escuelas nos han enseñado a odiar a Chile por una guerra que sucedió hace mucho tiempo. Por eso es que esa guerra genera muchos traumas en nuestra sociedad actual. Por eso es que cada vez que juega, por eso es que cada vez que juega Perú con Chile, es el clásico del Pacífico y demás. ¿Por qué? Porque a través de los sistemas educativos, cuando narran la guerra del Pacífico, obviamente es una guerra que causó grandes desastres para el país, y como esa guerra es un antes y un después dentro de la elaboración del discurso nacional peruano, pues nos afecta mucho hasta el día de hoy. O sea, los chilenos que viven en Chile en la actualidad, obviamente ya no son los mismos de la época del siglo XIX, sin embargo, seguimos teniendo este cierto tufillo de bronca hacia los chilenos. Y es que los chilenos también son, por ejemplo, el pisco es peruano, ese es un discurso nacionalista, o sea, el pisco es un trago que aparece en Ica y que por eso le dicen pisco. Y es un trago, es un aguardiente, que puede aparecer en otros lugares, pero aparece aquí. Y dentro de nuestro discurso nacional que busca reivindicar raza, lengua, historia, tradiciones y demás, decimos, no, el pisco es peruano. Si ya se hace pisco en Chile, está bien, pero es pisco hecho en Chile, pero el pisco es peruano. Y todo un tema que llegó hasta creo, a tener roces diplomáticos y demás por saber si el pisco era chileno o el pisco era peruano y demás, cuando, o sea, objetivamente es solo un trago.
objetivamente, el aguardiente es solo un trago. Pero si a esa botella de aguardiente le sumas el nombre de pisco, ya adquiere otra connotación que va vinculado a raza, lengua, historia y tradiciones. No sé si captan la sutileza. Es algo subjetivo, pero es algo subjetivo que está ahí y que nos atañe a nosotros porque precisamente hemos crecido dentro de esta exaltación nacionalista. ¿Desde cuándo vienen estos nacionalismos? Desde el siglo XIX. Porque antes no existían. Antes eran, por ejemplo, yo soy de Lima y de Lima soy. Había más diferencia entre alguien de Lima y del Cusco, por ejemplo, o había competencia entre Lima, Cusco, Arequipa, Ciudad Quito y demás otras ciudades, porque antes incluso éramos parte de un solo imperio. Pero recién los nacionalismos, en el caso de Latinoamérica, bueno, el nacionalismo en el mundo nace en el siglo XIX y también van a influenciar en la formación de nuestros propios discursos nacionales. Bien, el conservadurismo, el liberalismo y el nacionalismo, entonces, compañeros, son estas ideologías del siglo XIX, que en muchos casos van a ser impulsoros de procesos revolucionarios en el mismo siglo XIX. En esta misma época van a aparecer lo que tradicionalmente se va a atribuir a la izquierda internacional, que van a ser los socialismos y el anarquismo. Verá, la primera revolución industrial ha generado la aparición de nuevas relaciones sociales y económicas. Este nuevo sistema de producción ha causado que se altere las relaciones sociales en Europa, sobre todo en Inglaterra. Las ciudades están cambiando, aparecen las grandes factorías, hay una gran migración del pueblo a la ciudad, varios de los antiguos pequeños propietarios de la zona rural inglesa tienen que vender sus productos, tienen que vender sus tierras, porque obviamente no pueden competir en igual de circunstancias con las grandes haciendas. Hay una gran cantidad de gente que está entrando a trabajar en las fábricas en condiciones laborales muy extenuantes. Recuerden ustedes que para inicios del siglo XIX, o mejor dicho, para finales del siglo XVIII e inicios del XIX, no hay feriados, no hay días no laborables, no hay seguros a los trabajadores, no hay ley de 8 horas para los trabajadores. Se trabaja de lunes a domingo en jornadas laborales de hasta 14 horas diarias. Las mujeres y los niños también trabajan y reciben menos paga. ¿Por qué? Porque según el empleador, no tienen la misma fuerza de trabajo que un hombre normal. Son condiciones muy duras para los trabajadores. De esta manera, entonces, se empiezan a formar los primeros sindicatos que empiezan a tratar de negociar mejoras laborales para... sí, compañero María Gracia, sí. O sea, por eso se llaman ideologías del siglo XIX. O sea, estas ideologías, algunas son heredadas, como el conservadurismo, otras vienen, de la herencia ilustrada, por ejemplo, el nacionalismo, que también los nacionalismos que nacen en el siglo XIX, y estas de acá, tanto el socialismo como el anarquismo, nacen de las duras relaciones laborales y de las contradicciones que produjo el sistema de producción capitalista. Bien. Las niñas canarias. ¿A eso te refieres, compañero? Que trabajaban en las fábricas y que estaban expuestas precisamente hacia una serie de problemas tóxicos. Por ejemplo, ese es otro ejemplo de los abusos a los que eran sometidos. O sea, los trabajadores no tenían otra forma de granjearse algún tipo de recurso que, obviamente, aceptar ese tipo de jornadas laborales muy extenuantes. ¿Era eso o no trabajar y morirse de hambre? Pues bien, varios de estos científicos, filósofos e intelectuales van a empezar a darse cuenta de las contradicciones que generaba el sistema de producción capitalista, que si bien es cierto, había logrado impulsar el desarrollo tecnológico y había logrado llevar a las sociedades humanas a niveles de producción nunca antes vistos, generaban también este tipo de cosas. Van a aparecer entonces los primeros intelectuales que van a cuestionar abiertamente el sistema de producción, que van a decir, un momentito, este sistema de explotación capitalista está generando más desigualdades sociales, está generando una mayor presión sobre los recursos,
y obviamente está generando una gran explotación sobre las personas. Y estas críticas precisamente a las injustas relaciones sociales del capitalismo van a ser conocidas como, por un lado, el socialismo y por otro lado, el anarquismo. Y el socialismo se va a dividir en dos, entre el socialismo utópico y el científico. Tanto los socialistas como los anarquistas van a ser importantes sobre todo para la obtención de mejoras en las condiciones laborales. Se van a formar estos sindicatos de obreros que van a empezar a la larga a ganar una serie de derechos laborales. Obviamente, esto no va a ser gratis. Una gran cantidad de estos obreros van a morir porque van a ser violentamente reprimidos por los gobiernos de turno en estos intentos de poder alcanzar mejoras en estas condiciones laborales muy duras del capitalismo salvaje. Vamos a tener entonces la formación del socialismo. Los socialistas se van a dividir en dos. Los socialistas utópicos, que van a ser, por ejemplo, franceses o ingleses, que van a criticar abiertamente el sistema de producción capitalista, pero que van a primar una colaboración entre la burguesía y el proletariado para iniciar una serie de transformaciones dentro del sistema de producción capitalista. Mientras que por otro lado va a estar el socialismo científico, que va a ser impulsado por Carlos Marx y Friedrich Engels, que va a proponer no una colaboración pacífica, sino la revolución armada para lograr un cambio revolucionario. Además, dentro del socialismo científico se lo va a conocer como científico. ¿Por qué? Porque Marx hace un análisis muy brillante del sistema capitalista. No porque leas a Marx te vas a convertir en un comunista, terrorista, resentido, prosenderista. No. Es más, yo invito a que la gente lea Marx, sobre todo el libro El Capital, porque en el libro El Capital de Marx se habla, o Marx hace un análisis del sistema de producción capitalista. El capitalismo es el principal objeto de estudio de Carlos Marx en el libro El Capital. Y es que cuando hablamos de Marx, hay que dividirlo en dos Marx. El Marx panfletario político y el Marx académico científico. El Marx panfletario político escribe cosas como el Manifiesto Comunista, que es un libro básico hecho para que los obreros más o menos empiecen a entender estas propuestas de revolución comunista. Obviamente, Marx también tiene libros como, por ejemplo, El Capital, que va a ser una obra muy importante para la historia universal, y va a tener otros libros académicos muy grandes. La ideología alemana, por ejemplo, que van a ser libros de una profunda reflexión filosófica. Como les digo, o sea, si alguien me dice soy marxista porque solo he leído el Manifiesto Comunista, obviamente esa persona no es marxista, porque ha leído solo un libro panfletario que era escrito con la intención de que los obreros entiendan las ideas básicas del comunismo. Pero va a haber otra tradición filosófica que también Marx ha escrito y que muchas veces en este esfuerzo reduccionista de solo atribuirle las malas interpretaciones de Marx, hacen muchos de sus detractores. Porque sí, Marx se equivocó en algunas cosas, pero obviamente esto no lo invalida como intelectual. Un montón de intelectuales que se han equivocado en sus planteamientos y demás. Pues bien, entonces estos van a ser los dos socialismos, el socialismo utópico y el científico. En ambos casos, la crítica central de los socialistas va a ser la propiedad privada. Ellos lo que buscaban era una sociedad igualitaria, en donde no hubiera explotados ni explotadores. De esta manera, entonces, los socialistas critican la propiedad privada como el principal elemento de distinción social entre los miembros de una comunidad. Obviamente, para poder alcanzar esta igualdad social dentro de estos anhelos socialistas, era necesario reemplazar esta propiedad privada por una propiedad colectiva. Los socialistas utópicos van a adquirir este nombre, ¿por qué? Porque ellos van a proponer que esta desigualdad social generada por la propiedad privada se puede resolver de forma pacífica, apelando a la ética y a la moral de la clase social dominante, que para esta época era la burguesía. Los socialistas utópicos
apelaban a un cambio social sin violencia, esperando que la burguesía pacíficamente colectivice su propiedad privada. Van a inspirarse mucho en el bien común y sobre todo van a tratar de formar trabajos de cooperativas. Van a tratar de promover la colaboración entre la burguesía y el proletariado. Les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que la burguesía iba a voluntariamente colectivizar su propiedad privada? Obviamente no. Ni siquiera, probablemente, ni ustedes ni yo estemos dispuestos a colectivizar nuestra propiedad privada. ¿Por qué? Porque mi propiedad privada es mi propiedad privada. Yo te puedo regalar mi propiedad privada, te puedo donar o ayudar de mi propiedad privada, pero porque yo lo quiero, no porque alguien me venga a exigir a que voy a colectivizar mi propiedad privada. Por eso no me gusta mucho el socialismo, porque lo mío es mío. Pero bien, en este aspecto sí no estoy muy de acuerdo con el sistema socialista. Mi propiedad privada es mi propiedad privada. Pero bien, los socialistas pensaban que la propiedad privada era el principal motivo de desigualdad. Que hasta cierto punto, sobre todo teniendo en cuenta la época y la gran explotación a la que estaban siendo llevados los trabajadores, obviamente el principal centro foco de crítica va a ser el de la propiedad privada. Pero bien, no obstante, estos socialistas utópicos sí van a tener grandes aciertos, sobre todo en el campo de la formación de cooperativas, en donde se va a buscar que en este tipo de cosas, en este tipo de modelos de producción, no haya precisamente un dominador y gente explotada, sino que todo el conjunto de los trabajadores sean los dueños de las empresas. Por ejemplo, uno de estos señores va a ser Robert Orwell, que va a ser el padre del cooperativismo. Va a promover las cooperativas de producción, va a, por ejemplo, crear la empresa textil de New Lanark, que va a ser una empresa en donde los mismos trabajadores van a ser los administradores de esta empresa a través de esta cooperativas. Con tanto éxito que dentro de New Lanark se va a aumentar los salarios, se va a facilitar dinero para las construcciones de viviendas y vamos a tener numerosos servicios comunitarios, como sistemas educativos y sanitarios. Esta va a ser una muy buena experiencia, la de la empresa textil de New Lanark, en donde va a ser básicamente una cooperativa, no va a haber un único dueño, sino va a ser la cooperativa la que administraba todo. Vamos a tener otros teóricos del socialismo utópico, como van a ser François-Marie Charles Fourier, por ejemplo, un francés, que proponía una relación armoniosa entre las empresas industriales y que estas empresas fueran reemplazadas por pequeñas comunidades de cooperativas también de producción. Y así, varios de estos socialistas utópicos van a proponer estas formas de trabajo cooperativos, en donde obviamente la propiedad fuera colectiva y no haya un solo dueño. Van a haber varios de estos experimentos, que en algunos casos van a ser exitosos, en otros no. Los socialistas utópicos van a ser, por ejemplo, los padres de lo que actualmente vendrían a ser diferentes movimientos por la igualdad y por la justicia social, movimientos como, por ejemplo, Greenpeace, que van a también hablar sobre por ejemplo, Greenpeace habla sobre el cuidado del medio ambiente, pero a través de medios pacíficos y van a apelar también, al igual que los socialismos utópicos, a la ética, a la moral. Los movimientos, por ejemplo, anti la segregación racial en Estados Unidos, también se van a basar en muchos de los movimientos de estos socialistas utópicos. ¿Han escuchado hablar de los hippies? Amor y paz, cambio revolucionario a través del amor y no la violencia, también van a ser influenciados por los socialistas utópicos. Y por eso les dicen utópicos, porque hablaban precisamente de un cambio social sin violencia, un cambio hacia una propiedad colectiva sin revolución. Los científicos no, los científicos sí hablan de iniciar un proceso revolucionario para capturar el Estado. Marx va a elaborar una teoría histórica también, una teoría de la historia marxista, que es la que también se conoce hasta el día de hoy. La teoría de la historia marxista va a hablar de que en la historia va a haber algo que hace que ésta avance. Y este algo que hace que la historia avance, según Marx,
va a ser la lucha de clases. Por eso es que para Marx el motor de la historia es la lucha de clases. Según Marx, a lo largo de la historia siempre ha habido enfrentamientos entre una clase dominada y una clase dominadora, que han hecho que estos enfrentamientos, pues, produzcan el tránsito de una edad a otra. Marx decía que en un inicio existía el comunismo primitivo, en donde no había diferenciación social, en donde no había, por ejemplo, propiedad privada, la propiedad era colectiva, cazadores, recolectores y demás, y todo esto va a acabar con el inicio precisamente de la revolución neolítica y este tipo de cosas. Obviamente, ahí aparece, por ejemplo, los excedentes de producción, empiezan a aparecer la acumulación y empiezan a aparecer las primeras formas de distinción social, que él le va a llamar como el esclavismo, en donde supuestamente es el dueño y los esclavos se convierten en esta forma de dominio. El esclavo, el dominado, y el dominador, el esclavista. Estos enfrentamientos van a hacer que se siga moviendo la historia hasta llegar a la Edad Media, o lo que va a decir Marx, la Edad Feudal. Porque para Marx toda la Edad Media es feudal, y ahí vamos a encontrar precisamente una serie de errores, porque el feudalismo va a ser un fenómeno dentro de la historia de la Edad Media y solo se va a desarrollar en ciertas partes de Europa, no en toda Europa. Pues bien, y ahí va a encontrar precisamente según Marx al dominador va a ser el señor feudal y el dominado va a ser el siervo, y este enfrentamiento va a generar la llegada a la sociedad capitalista, que es la que Marx analiza, y en donde él dice, la burguesía, que era esta clase dominada, se convierte en una clase dominadora, y el proletario se convierte en esta nueva clase dominada. Y precisamente, este enfrentamiento entre las clases dominadas y dominadoras es lo que va a hacer que la historia avance. Según Marx, debería haber una gran revolución proletaria para poder llegar al socialismo y su estadía final, que vendría a ser el comunismo. Eso es lo que proponía Marx. Supuestamente el socialismo es una etapa en donde todavía va a haber un Estado que va a estar encargado de organizar este tránsito de la sociedad hasta ya llegar a una etapa comunista en donde supuestamente todos van a ser iguales y no va a haber mayor desigualdad social. La plusvalía va a ser un concepto que Marx va a acuñar y va a señalar que esta plusvalía es la principal fuente de riquezas de los capitalistas. ¿Qué dice Marx? Marx dice que el capitalista se apropia de parte del trabajo del trabajador. Es decir, el trabajador, por ejemplo, trabaja 10 horas. En teoría, debería recibir el pago por esas 10 horas trabajadas. Sin embargo, el empleador no le paga las 10 horas trabajadas al trabajador, sino solo le paga por 5 horas. El resto de las horas trabajadas en monto de dinero se lo apropia el capitalista, y según Marx, esta plusvalía, estas 5 horas extra que no se le pagaban al trabajador, era la principal fuente de riqueza de los capitalistas. Esta es según la teoría marxista. Ojo. Bien, precisamente para acabar con este proceso se debería implementar una revolución armada. Marx proponía abiertamente de que el proletariado no de un país, sino el proletariado a nivel mundial se debía unir en una revolución proletaria que precisamente traiga abajo a los capitalistas burgueses y de esta manera instaurar el socialismo. Los socialismos, por ejemplo, no creen en las naciones. Los socialistas no creen en, o sea, los socialistas tienen una pretensión internacionalista. O sea, para el socialista, un proletario es un hermano, no importa si es alemán, francés, belga, americano, peruano, lo que sea. Por eso es que se fundan movimientos como las internacionales, la Internacional Socialista, que van a tener sus varias reuniones. ¿Por qué? Porque para ellos el sistema de producción es independiente a las naciones. Es decir, hay proletarios y burgueses, según ellos, o proletarios y capitalistas, según ellos, en todas partes del mundo bajo este sistema de producción capitalista. Por eso es que ellos hablan de una revolución armada a nivel global del proletariado. O sea, todos los proletariados deben unirse y realizar esta revolución. Por eso es que dentro del manifiesto comunista, Marx dice, un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo, y dentro de su línea dicen proletarios del mundo unidos. ¿Por qué? Porque básicamente Marx quiere una revolución de todo el proletariado. Y está tratando de encontrar algún país en donde se produzca, y al final nunca se produce en ningún país.
salvo en la Rusia comunista, que ahí también tiene sus cosas. Cuando hablamos de la Rusia comunista, ahí nos vamos a dar cuenta que no son necesariamente los proletarios los que asumen el poder. Eh, Incluso hay autores que dicen que en Rusia nunca se dio ni siquiera el comunismo. Pero bien, ese es otro debate, eso lo vamos a ver cuando hablemos de la Revolución Rusa. Bien, van a hablar también, obviamente, de la supresión de la propiedad privada y van a hablar del comunismo como el final de todo este proceso socialista. O sea, el comunismo, o sea, según Marx, debe haber, o sea, según el socialismo científico, hay una etapa previa. Una vez que se produce la revolución del proletariado, y aquí viene la trampa del marxismo, y por eso tampoco yo le guardo mucha simpatía, o sea, el sistema propuesto por Marx, es que luego del socialismo, o sea, luego de que se produzca la revolución del proletariado, vamos a tener que entrar, exacto, escucha, dentro del socialismo, vamos, según Marx, aparece la revolución proletaria. Pero los proletarios tienen problemas, obviamente, para organizarse. Entonces debe existir una alianza entre los proletarios y los políticos intelectuales que obviamente van a gobernar en nombre del proletariado. Y este Estado socialista se va a encargar de iniciar las diferentes reformas para poder iniciar el proceso hacia el último fin, que es el comunismo. ¿Por qué? Porque en el comunismo ya no va a haber diferenciación social y todos van a recibir eh, todos van a recibir su salario y los recursos de acuerdo a sus necesidades, para de esta manera encontrar una sociedad igualitaria. Es decir, antes de que todos seamos iguales, debe haber un Estado. El problema, ¿cuál es el problema? Que este Estado socialista, en la práctica, como lo vamos a ver cuando hablemos de China o de Rusia, se convierte en la nueva clase dominada que en muchos casos va a gobernar de espaldas a las mayorías proletarias. Por eso es que va a haber varios autores que se van a terminar por desencantar del proceso revolucionario del comunismo que se da en Rusia, por ejemplo, o que se da en China, por ejemplo. En China hasta ahorita sigue el comunismo. Pero bien, ese es el problema del socialismo científico. Por eso les digo, es teoría. Todas estas ideologías, como estamos viendo, son teorías. El problema va a ser cuando se las empieza a aplicar en la realidad. Exacto, o sea, por ejemplo, el leninismo es una, digamos, interpretación que hace Lenin de Marx y que la aplica precisamente en la Rusia soviética. ¿Por qué? Porque el socialismo marxista va a motivar a que aparezcan múltiples interpretaciones de lo que Marx quiso decir. Van a aparecer los leninistas, luego van a aparecer los stalinistas, los maoístas, los trotskistas, van a aparecer los que, por ejemplo, Mariátegui también va a ser un marxista convencido, pero él, por ejemplo, y va a leer mucho el leninismo y demás, pero él, por ejemplo, va a crear su propia corriente de marxismo, que va a ser el marxismo de Mariátegui, que a su vez va a influenciar otras corrientes de pensamiento, que ya lo vamos a ver más adelante, para el caso peruano. Pero bien, ¿está claro? Socialismo utópico científico. Lo más importante es entender que ambos están en contra de la propiedad privada, quieren colectivizar la propiedad privada, pero el socialismo utópico lo quiere hacer voluntariamente a través de una colaboración entre proletariado y burguesía, mientras que el socialismo científico no. El socialismo científico lo que quiere es una revolución armada, lo que se va a conocer como y la formación de la dictadura del proletariado. Bien, aparte del socialismo, vamos a tener al anarquismo. El anarquismo también va a ser otra ideología que va a cuestionar abiertamente el sistema de producción capitalista. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El anarquismo, al igual que el socialismo, critica la propiedad privada, habla de colectivizar los medios de producción, pero la principal diferencia entre el anarquismo y el socialismo es que los anarquistas van a buscar la desaparición del Estado. ¿Por qué? Porque para los anarquistas, el Estado es el principal coactor de las libertades individuales de las personas. Y el anarquismo entonces promueve la eliminación del Estado como único medio para poder garantizar la verdadera
libertad del individuo, ya que ellos consideran que el Estado es el que coacta sus libertades. Va a haber anarquismos de todo tipo, desde anarquismos pacíficos, como el caso de Thoreau, que va a hablar de, como yo no quiero ser parte de esta sociedad productiva, capitalista y consumista, me aparto de la sociedad y vivo sin Estado, vivo sin ley, en un lugar solo siguiendo mis propias normas éticas y morales, hasta los anarquismos violentos, como el de Mikhail Bakunin, por ejemplo, que él va a buscar precisamente la eliminación del Estado, la colectivización de la propiedad privada y este tipo de cosas, pero va a utilizar medios violentos, en donde incluso se va a justificar el terrorismo como un medio legítimo para poder eliminar precisamente este Estado. El anarquismo también nace en el siglo XIX. De hecho, el anarquismo va a tener una mayor importancia en las zonas de los sindicatos obreros. Va a hablar el anarquismo habla de la autogobierno, de la cooperación y del gobierno por consenso, sobre todo. Es decir, sin la necesidad de que haya alguien por encima de otro, toda la población voluntariamente accede a vivir en comunidad, en armonía, sin que haya un Estado o alguien que oprima estas decisiones. Pues bien, estas son entonces las 6 ideologías del siglo XIX que aparecen durante esta época y van a promover. Bien, o sea, si me lo preguntan a mí, ambas tienen sus dosis, como toda ideología, ambas tienen sus dosis de utopía. O sea, tanto el capitalismo ofrece cosas que en la práctica obviamente no se cumplen, y tanto el socialismo también ofrece cosas que en la práctica no se terminan cumpliendo. Lo que sucede es que por razones históricas el capitalismo se termina imponiendo. Pero, por ejemplo, este sistema de producción capitalista está generando escasez de recursos y altas dosis de contaminación, que hacen que este supuesto mundo ideal del capitalismo obviamente no se dé. Además, luego de muchos años de aplicación del sistema capitalista, las desigualdades sociales siguen existiendo y lo peor, se han aumentado. Ahora, esto no quiere decir que el socialismo sea una varita mágica que arregle todo. ¿Por qué? Porque en la práctica hemos visto, estamos viendo o hemos visto en la historia que los sistemas de producción comunistas no son tan eficientes que digamos. Pero bien, estas ideologías que hemos visto van a impulsar el proceso de revoluciones liberales del siglo XIX. En un primer momento van a ser la ideología liberal la que va a impulsar los principales cambios. Pero aquí ya también vamos a ver la aparición de los nacionalismos y sobre todo para el año de 1848 la irrupción de un proletariado mucho más organizado, que van a tener obviamente líderes socialistas. Las revoluciones del siglo XIX es un proceso por el cual la burguesía, sobre todo, busca recuperar el poder. Recordarán ustedes que luego de la Revolución Francesa y de la derrota de Napoleón, surge lo que se conoce como la Restauración y una etapa en donde las monarquías europeas son reimpuestas, formándose la Santa Alianza y demás. Pues bien, estos procesos revolucionarios van a buscar nuevamente que la burguesía controle el poder y hasta cierto punto lo van a lograr. El principal foco del proceso revolucionario va a ser Francia, nuevamente, pero a diferencia de lo que pasó a finales del siglo XVIII, en estas revoluciones liberales vamos a encontrar procesos e irrupciones revolucionarias en diferentes partes del mundo europeo, ya sean de corte liberales o de corte nacionalistas, que en muchos casos vamos a encontrar precisamente la aparición de este tipo de exigencias. Bien, vamos a tener 3 revoluciones. La de 1820 va a ser una revolución que se va a empezar, por ejemplo, en España. ¿Qué sucede? En España, luego de la llegada de Fernando VII, se reinstaura el absolutismo. Fernando VII, que era el deseado, el que había sido capturado por Napoleón, regresa a gobernar España. No obstante, él quiere reinstaurar el absolutismo, pero ahí ya se había producido la Constitución Liberal de 1812, la Constitución de Cádiz. Él en un primer momento se había comprometido a respetar esta Constitución liberal, pero cuando él llega al poder lo convencen de volverse
nuevamente hacia el absolutismo. Por eso es que se suspende la Constitución de Cádiz y se reinstaura el absolutismo. Esto va a generar que varios militares y líderes liberales empiecen a cuestionar el poder del rey. Recordarán ustedes que en esta etapa ya se están iniciando las guerras de independencia en América. ¿Qué sucede? Se forma un ejército en España al mando del general del Riego, que supuestamente se iba a embarcar para llegar a América y derrotar a los ejércitos patriotas. Recuerdan ustedes que para esta época San Martín ya ha arribado al Perú, pero todavía la guerra se prolonga hasta 1824. Precisamente este ejército liderado por Del Riego, en teoría, tenía que venir aquí y derrotar a las tropas patriotas. Sin embargo, este general Del Riego, que era profundamente liberal, en vez de embarcarse y venir a América, decide intentar dar un golpe de estado para presionar al rey y que de esta manera el rey Fernando VII restablezca la constitución liberal de 1812. Esto sucede en 1820 en España. ¿Por qué? Porque Del Riego era liberal. ¿Qué pasa, compañeros? ¿Alguna pregunta? ¿No se escucha bien? Hola. Sí se escucha, profesor. Ah, ya. Bien, como les decía, no sé por qué han puesto la interrogación, pero bueno. Ya, escuchen. La guerra de independencia del Perú se da desde, bueno, la llegada de San Martín 1820 y la guerra se consolida en 1824. En esos 4 años, obviamente, hay un conflicto armado y demás. En España se iba a enviar un ejército desde España para derrotar a las corrientes libertadoras, tanto a las tropas argentinas como a las tropas colombianas que estaban luchando aquí. Ese ejército que iba a ser enviado desde España iba a ser liderado por el general del Riego. Pero el general del Riego era liberal. Obviamente, ¿qué es lo que hace este general del Riego? En lugar de embarcar a sus tropas y venir a América a luchar contra las corrientes libertadoras, lucha, o mejor dicho, da una especie de golpe de estado para presionar a Fernando VII y de esta manera reinstaurar la Constitución Liberal de 1812 que había sido derogada por Fernando VII cuando éste vuelve al gobierno. Así que de esta manera entonces los liberales españoles logran que en 1820 se reinstaure la Constitución de Cádiz y se produce lo que se conoce como el trienio liberal, que va a ir de 1820 hasta 1823. Es que lo que pasa es que en la independencia, este juego entre liberales y conservadores también va a ser importante. Y ahí explica por qué los españoles pierden la guerra también. Pero bien, eso va a pasar en España, dentro de estas revoluciones liberales de 1820. En Grecia, en 1821, se va a producir una insurrección armada que va a generar una guerra de independencia. ¿En contra de quién? En contra del Imperio Turco Otomano. Los griegos, dentro de este profundo sentimiento nacionalista de querer tener su propia nación, van a lograr, luego de una larga guerra, independizarse de los turcos en el año de 1829. La guerra de independencia griega entonces dura de 1821 a 1829. Esta guerra de independencia griega va a ser apoyada por algunas de las naciones europeas. Sin embargo, la revolución más grande, o las más grandes van a ser dos, la de 1830 y la de 1848. ¿Qué sucede? En 1830, los Borbones habían sido reinstaurados. O sea, después de la derrota de Napoleón, la casa dinástica borbónica había sido reimplantada. El rey Luis XVIII había aceptado gobernar con una constitución. Sin embargo, cuando el rey Luis XVIII muere, el que lo sucede en el cargo es Carlos X. Carlos X lo que quiere hacer es limitar precisamente los derechos constitucionales y va a aplicar las ordenanzas de Saint-Cloud del 25 de julio, censurando la prensa, censurando la Cámara de Diputados y limitando el derecho al voto. Esto va a generar que la población en Francia se rebele.
en contra de las ordenanzas de Saint-Cloud, generando entonces las 3 jornadas gloriosas. El 27, el 28 y el 29 de julio de 1830 se van a producir una serie de levantamientos en contra del último rey Borbón que va a gobernar Francia, que va a ser Carlos X. Aquí se puede encontrar un cuadro en donde podemos encontrar esta todavía alianza entre la burguesía y el proletariado, tratando de levantarse en contra del autoritarismo y el absolutismo que representaba Carlos X. Carlos X abdica y se implanta una monarquía constitucional. ¿Quién es el nuevo gobernante de Francia? Luis Felipe I, también conocido como Luis Felipe de Orleans, siendo conocido también como el rey burgués. ¿Por qué rey burgués? Porque lo instaura la burguesía como gobernante. Vamos a tener otros levantamientos también en diferentes partes de Europa. Por ejemplo, en Italia, dentro de un profundo sentimiento nacionalista, va a surgir el movimiento de la joven Italia, que va a ser rápidamente reprimido por Austria. Bélgica se logra independizar de los Países Bajos y en Polonia vamos a tener unas revueltas en contra del zar Nicolás I, que también van a ser violentamente reprimidas por el gobierno zarista. En este caso, vamos a tener motivos nacionalistas para, por ejemplo, el caso de Bélgica o el caso de los Países Bajos, perdón, el caso de Polonia o el caso de Italia, que son reivindicaciones más que nada nacionalistas. Pues bien, compañeros, hasta aquí ha llegado la clase de hoy, el jueves. Procederemos a hablar de la otra revolución, la de 1848, hablaremos de la revolución industrial, el imperialismo y la Primera Guerra Mundial. Es un preludio, precisamente. Todo lo que hemos visto es un preludio a lo que va a acontecer en una de las desastres más grandes de la humanidad. Nos vemos, compañeros, hasta el jueves. Cuídense bastante, que tengan un muy buen inicio de semana. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Nos vemos. Hola, buenas tardes con todos. Espero se hayan encontrado bien. Vamos a comenzar con la clase de biología. En un momento presento mi pantalla. Ok, comenzamos con la clase de biología entonces. Buenas tardes, María Gracia. Buenas tardes, Xiomara. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Y es correspondiente a la semana 6, biología semana 6. ¿Qué vamos a hacer acá? A reproducción. Reproducción que se puede dividir en dos tipos, asexual y sexual. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que en asexual no vamos a hablar de femenino, masculino. Acá solo participa una célula. En la reproducción asexual solo participa una célula como tal. Otra diferencia, que acá no hay intercambio genético, no hay recombinación genética. No hay variedad, en otras palabras, ya que si no hay cambio de genes, entonces no hay variedad. Eso sí que significa que los hijos van a ser idénticos a los padres, porque no hay genes diferentes, no hay mezcla de ADNs como pasa en la reproducción sexual, ¿no? Se mezcla ADN de papá y mamá, por decirlo así. Acá no hay variedad. Y tenemos el caso, muchos ejemplos, y ponemos los principales, ¿no? En unicelulares. El término fisión binaria, llamado también bipartición, lo cual es propia en bacterias. ¿Y en qué consiste? Bueno, todos sabemos que las bacterias son unicelulares y para dividirse, para reproducirse, se dividen en dos. Una célula se divide en dos y esas dos células crecen y luego vuelven a dividirse en dos. Pasan por ese proceso. Las bacterias, fisión binaria, gemación. El término gemación nosotros lo encontramos en levaduras. Levaduras. Y en levaduras, ¿qué tenemos entonces? ¿Cuál es la diferencia con fisión binaria? Acá es similar en el sentido de que comenzamos con una célula y un pequeño fragmento se va dividiendo, se va escindiendo, llamado gema, llamado yema también, por eso se llama gemación. Y bueno, ese fragmento se libera. Acá la célula no cambia de tamaño, la célula grande no cambia de tamaño.
sino que esa célula pequeña es la que va a crecer y luego cuando crezca lo suficiente es que se va a terminar, ¿qué cosa? Va a terminar creciendo y otra vez va a terminar cambiando de tamaño. Va a crecer y otra vez se va a originar la gemación, propio de levadura. Siguiente, esporulación. ¿Dónde encontramos el concepto de esporas? Lo encontramos en bacterias. En bacterias. Y es un tipo de reproducción menos común quizá, pero es propio de las bacterias. Tiene otro carácter más que la reproducción, y es que es la producción de esporas. Y el concepto de espora es como una célula protegida, la cual va a germinar por ahí. Y eso sucede, por ejemplo, cuando nos encontramos en condiciones desfavorables. Condiciones desfavorables tenemos lo que son la esporulación, y esto va a hacer que entonces que se formen esporas. Esas esporas son células protegidas de más que no gastan energía. ¿Y eso para qué? Porque las condiciones desfavorables es cuando no hay nutrientes. ¿Qué pasa si una bacteria se topa con una zona donde no hay nutrientes? No es que simplemente camine para encontrar nutrientes, no es tan fácil porque no recorre muchas distancias. Es así que tiene un mecanismo de escape. Y ese mecanismo de escape es precisamente la formación de esporas. Claro está que pertenece al tipo de reproducción asexual, ¿no? Ya que a partir de una célula se forman varias células. Y esas células se van a liberar y al liberarse una de ellas va a tener que sobrevivir, o sea, buscan lugares distintos para que de esa manera cuando estemos en condiciones ya adecuadas puedan seguir su ciclo de vida, ¿no? Esa es la esporulación. Bien, ese es en unicelulares entonces. En pluricelulares, ¿qué tenemos? Tenemos el concepto de vegetativa, en cual lo encontramos en plantas, ¿no? Vegetativa, vegetales, plantas. ¿Y en qué consiste en esto? Bueno, las plantas están compuestos por lo que sabemos tejido meristemático, ¿no? Y el tejido meristemático es un tejido formador, el cual puede dar origen a células, da origen siempre a células. Y bueno, tenemos que si cortamos, por ejemplo, esta parte de la planta, conocida como estolón. Estolón son como tallos laterales que están a lo largo de una planta, puede tener la planta. Y bueno, si cortamos este estolón y nosotros lo sembramos, no sé, lo secamos, sacamos de un jardín y lo llevamos a una maceta y lo sembramos a partir del estolón, va a crecer una nueva planta, la cual va a ser idéntica a esta. ¿Cómo es que eso es posible? Gracias al tejido meristemático. Y el que es tejido meristemático puede dar origen a cualquier otro tejido. Y eso pasa con el estolón, eso pasa con los rizomas, que es una raíz paralela, eso pasa con los tubérculos. Quizá muchos de ustedes han hecho el clásico experimento de sembrar una papa, ¿no? Que tiene esos pequeños tallitos que emergen del tubérculo como tal. Y bueno, si lo siembran, a partir de ahí crece una nueva planta, a pesar de ser un tubérculo, a pesar de que estamos hablando de un bulbo también, que son tallos, a pesar de que no estamos usando una semilla crece una nueva planta y eso se le llama reproducción vegetativa. Ahora, lo de esporas, el concepto de esporas no solo se da en unicelulares, sino también en pluricelulares. ¿En cuál? En plantas como briofitas, en plantas como musgos. Y cuando hablemos de plantas, precisamente se explicará mejor, ¿no? Y bueno, acá el concepto de esporas sigue siendo reproducción asexual y el carácter ya es menos de defensa, ¿no? Es una de las fases que tiene que darse, ¿no? En la famosa alternancia de generaciones, en la cual se van a liberar esporas, que son células haploides y van a buscar lugares donde germinar. Ya cuando veamos acerca de lo que es plantas, vamos a hablar más acerca de ello. Gemación también se da en animales y esto ya es netamente animales. ¿Animales como cuál? Animales como estos de acá, ¿no? Que son las hidras hidras que pertenecen al grupo o al filo de los nidarios. Y acá que tenemos el de gemación, pucha, acá tenemos gemación. ¿Cuál es la diferencia? Que esta es una célula y bueno, que este es un organismo. Y del organismo va a escindir una yema, ¿no? Va a escindir una yema y va a crecer. Va a crecer y se va a convertir en una mini versión de este de acá. Bien. Y finalmente este va a crecer luego y se va a formar otra yema como tal. Regeneración. Regeneración, ¿qué vamos a tener? Bueno, una planaria. Y una planaria, ¿qué sucede? Sucede esto de acá, que cortamos a la planaria en 3 partes y ¿qué puede suceder? Que se pueden regenerar. Y esto es característico, vamos a ponerlo acá, de la planaria, propio de la planaria, en el cual se regenera y se genera un individuo completamente nuevo. Claro, nuevo pero idéntico, ¿no? Porque es reproducción sexual.
Es distinto al del camaleón, que por ejemplo, por ahí lo que es pero los lagartos, por ejemplo, ¿no? Que tienen esa capacidad de regenerar, pero extremidades. En cambio, acá se regenera completamente. La planaria no es que haya necesidad de cortarlas, ellas se cinden por su cuenta, por ejemplo, en 3 partes, de tal manera que a partir de acá, la parte posterior se genera un individuo nuevo, parte anterior, un individuo nuevo, y parte del medio, un individuo nuevo también. Bien, ese es el concepto de reproducción asexual. ¿Hasta ahí está claro? ¿Hay alguna pregunta? Si está todo claro, entonces hablamos ahora de lo que es Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, antes de pasar por lo que es la reproducción sexual, nosotros vamos a hablar de ciclo celular y mitosis. Y en este caso, ¿qué vamos a tener? Bueno, que en ciclo celular es la fase por la que pasa una célula, pero acá nosotros vamos a estar hablando netamente de lo que son eucariotas, ¿ya? Para empezar, netamente eucariotas. Netamente eucariotas. Entonces vamos a tener lo siguiente. Que el ciclo celular es el ciclo de vida, básicamente, por el que pasa una célula. ¿Y cuál es el ciclo de vida? En el ciclo de vida vamos a encontrar a la famosa mitosis. Y es que una célula, para generar otras, tiene que dividirse en dos. Algo similar a lo que pasaba con la fisión binaria, en la cual se dividía en dos, ¿no? Bueno, esto es algo similar. La célula grande que va a crecer se va a dividir en dos pequeñas. Esa es la mitosis o división celular. Es lo mismo, ¿bien? Pero en medio no siempre va a ser mitosis, sino que la célula tiene que crecer. ¿Y qué tenemos acá? Fase G1, la fase S, la fase G2. ¿Ok? Fase 1, fase G1, fase S y fase G2. Y en este caso vamos a tener lo siguiente. Fase G1. ¿Por qué se caracteriza la fase G1? Por el aumento de tamaño de la célula. Aumento del tamaño, síntesis de organelas, síntesis de enzimas. Muchos libros usan el término síntesis de proteínas. O sea, acá es donde se forman las cosas, ¿no? Y es que como la célula va a crecer, tiene que aumentar el número de organelas y tiene que aumentar también la cantidad de función que realiza. Y la función está relacionada con las proteínas. Es por eso que en la G1 vamos a tener mayor cantidad de proteínas, crecimiento de la célula. Bien. Fase S, característica principal, duplicación del ADN. Te pueden decir duplicación del ADN, duplicación del genoma, duplicación de la cromatina, te pueden poner el término replicación, también lo que sea, pero acá el ADN, que acá vamos a expresarlo por esta esfera, tiene que duplicarse. Duplicarse exactamente. ¿Por qué? Acá vamos a poner que esta sea el duplicado del ADN, ¿no? Aunque no es así exactamente. Porque a la hora de dividirse, cada célula tiene que tener la misma cantidad de ADN. ¿Bien? Es por eso que se tiene que duplicar. Y eso es algo fundamental. Para que las células funcionen, tiene que duplicarse el ADN. Esa es la fase S. Y la fase G2, bueno, la fase G2 se puede hablar de una preparación. ¿Preparación para qué? Preparación para la mitosis. Y es que hasta acá la célula ha crecido, ha hecho todo, pero ahora va a pasar a mitosis. Y tiene que prepararse. Los cromosomas tienen que empezar a formarse, por ejemplo. Asimismo con el núcleo, asimismo con los microtúbulos. Esas pequeñas cosas, esas pequeñas organelas fundamentales en la mitosis tienen que darse. Y en la mitosis precisamente la gran célula se divide en dos. Se divide en dos juegos de cromosomas como tal. ¿Bien? Se divide en dos juegos, se divide la célula y regresamos a lo mismo. Acá es fundamental entender el concepto de cromosoma, y es que el ADN eucariota no está solo. El ADN eucariota está unido a un grupo de proteínas llamada histonas. No está solo el ADN en el núcleo, se une a un grupo de proteínas llamadas histonas. Y las histonas, con el ADN, conforman la llamada cromatina. ¿Qué es la cromatina entonces? La cromatina es el ADN más las histonas. Esa es la cromatina. En realidad hay dos fases en las que puede encontrarse el ADN con las histonas, como cromatina, y la cromatina es como una especie de hilo suelto, en realidad bastante suelto, ya que a ese ADN tiene que tener acceso ¿quién es? La ADN polimerasa, que genera la replicación, la ARN polimerasa, que genera la transcripción. Y es así que la cromatina nosotros lo vamos a ubicar en la interfase. En la interfase nosotros encontramos cromatina. Pero cuando ocurre lo que es la mitosis, nosotros nos vamos a topar ¿con qué? Con cromosomas.
en toda la etapa o en casi toda la etapa de la mitosis, nosotros vamos a tratar netamente con cromosomas. Mitosis. ¿Y por qué está formada lo que son los cromosomas? Los cromosomas están formados por cromátides y son las dos partes iguales del cromosoma. Son cromátides como tal. Y es que, ¿qué sucede? Que originalmente solo debería tener una cromátide, el cromosoma, pero como hubo la duplicación del ADN, se generó la segunda cromátide. O sea, esta cromátide izquierda es idéntica a la cromátide derecha, porque una fue producto de la duplicación del ADN de la otra. ¿Bien? Telómeros son las partes terminales y acá hay algo bastante importante. Y es que los cromosomas se disponen como si fueran X, ¿no? El centro de dicha X son los centrómeros. Centro, centrómero, ¿no? Y en el centro no es que no vaya a haber nada. Hay una proteína llamada cinetocoro. Y ese cinetocoro es útil para que otras proteínas llamadas microtúbulos puedan unirse. ¿Y qué tienen que ver los microtúbulos acá? Bueno, es que se forma algo llamado uso acromático, ¿no? Uso acromático. Y el uso cromático está formado por microtúbulos. ¿Qué es lo que se hace? Se une al cinetocoro. ¿Para qué? Para unirse al cromosoma, ¿no? Este cinetocoro es como un gancho. Y el uso cromático es como si fueran alambres. De tal manera que esos alambres van a jalar de dicho gancho y a su vez van a jalar el cromosoma. Y eso es lo que va a pasar a lo largo de la mitosis. Veamos entonces. En la interfase hemos dicho, ¿no? Preparativos, todo, crecimiento, duplicación del ADN, etcétera. Y acá separamos las partes que nos interesan. Por ejemplo, el núcleo. Tenemos acá el núcleo, dentro tiene a la cromatina, ¿no? Y en que la interfase, el ADN está como cromatina. Como ven, son líneas, ¿no? Es como si fuera así un hilo que está todo revuelto, no tiene forma como tal. Y acá, ¿qué tenemos acá? Estos dos de acá. Esos dos son los llamados centrosomas. Es el centrosoma, perdón. En conjunto está formado por dos pares de centriolos, ¿no? Cada uno es un centrosoma, cada circulito, y dentro tiene los llamados centriolos, los cuales están formados por microtúbulos. Están formados por microtúbulos como tal. Y bueno, se forman los microtúbulos y de esa manera, ¿qué cosa va a pasar? Lo que sucede es que esto es lo que va a ser fundamental a lo largo de la mitosis. ¿Cómo comienza la mitosis? En la profase. En la profase el núcleo se va a desarmar. El núcleo se desarma y los centriolos o centrosomas ya van posicionándose. ¿Posicionarse en qué parte? Y es que no pueden estar acá juntos, sino que se van posicionándose. Y vemos acá, ya no hay cromatina, sino que se dice que la cromatina empieza a condensar. O también se puede decir que los cromosomas empiezan a formarse. Y es que la cromatina se va enrollando cada vez más, hasta formar los llamados cromosomas. Y acá vemos eso, ¿no? Así que en la profase el núcleo empieza a desarmarse, los centriolos van tomando posición y los cromosomas comienzan a formarse, ¿no? Ese es en la profase. Ahora, en la metafase, ¿qué tenemos nosotros? En la metafase nosotros vamos a tener que los cromosomas van a ir tomando posición. O sea, el núcleo ya se ha desarmado completamente en la profase, pero no es que los cromosomas vayan a estar donde sea. ¿Y quién ayuda en esa generación de posición o en la toma de posición? Ayudan los centrosomas. Y es que los centrosomas, que son que se le llama también como áster, por esa forma de astro que presentan, lo que hacen es generar, ¿qué cosa? Generar los microtúbulos. Y estas rayitas son microtúbulos. ¿A eso cómo se le llama? Se le llama uso acromático. El uso acromático es esto verde de acá, que como les digo, son como alambres, los cuales van a conectar con ganchitos. ¿Cuáles son esos ganchitos? Esos son el cinetocoro. De tal manera que al conectar va a ir posicionándose, ¿no? A los cromosomas. O sea, todo el uso cromático que derive de este centrosoma va a conectar a todos los cromosomas. Por otro lado, acá va a ser lo mismo. O sea, acá hay dos cinetocoros y ambos van a ser conectados por uso cromático de las distintas posiciones, ¿no? Tenemos este tipo de conexión y eso se da en la metafase. Pro es inicial. Meta es término medio, ¿no? Lo que inicia. Y no solo término medio porque es la fase media, sino porque se encuentra en la parte media, conocida como ecuador también de la célula, ¿no? Placa ecuatorial de la célula se le llama también. Eso pasa en la metafase. Y ana significa ya disyunción, separación. Y es que, ¿qué ocurre? Que lo que es el uso cromático
tiene esa capacidad de cambiar de forma. ¿Y qué va a pasar? Va a empezar a jalar. Empieza a jalar y este cromosoma se va a partir en dos. Porque para empezar está formado por dos cosas, ¿no? ¿Qué cosas? Cromátides. A las dos cromátides de un mismo cromosoma se le llama cromátides hermanas. De tal manera que las cromátides hermanas se empiezan a ser separadas, ¿no? ¿Hacia dónde? Se menciona mucho la palabra polos y se dice que los centrosomas se ubican en polos, polos opuestos porque son los extremos opuestos de la célula, ¿no? De tal manera que empiezan a jalar y tenemos esto de acá. ¿Bien? Eso es lo que encontramos en la anafase, la llamada disyunción. Se caracteriza por la separación de las cromátides hermanas. Y ahora, cada cromátide hermana se va a ir hacia su determinada posición. ¿Qué es lo que pasa en la telofase? Telo, final, es lo opuesto a la profase. Y en la profase, ¿qué pasaba? Se desarmaba el núcleo, ¿no? Bueno, acá se va a armar el núcleo. Acá los centrosomas se posicionaban, acá van a volver a desarmarse. Y los cromosomas, acá se formaban los cromosomas, ¿no? Se condensaban cromosomas, acá se van a descondensar, o sea, va a regresar a esa etapa de cromatina. De tal manera que en la telofase, posterior a la telofase, que es lo que es la interfase, ya vamos a encontrar el ADN como cromatina, ¿no? Como cromosomas, solo lo encontramos a lo largo de la mitosis. Y acá sale algo llamado citocinesis. Citocinesis es cuando la célula la partimos en dos. O sea, cuando esto de acá, terminamos partiéndolo en dos como tal, ¿no? Ahí es donde hablamos de citocinesis. ¿Bien? Eso es entonces lo que es la mitosis. Hasta ahí está todo ok. ¿Alguna pregunta en torno a ello? Está claro, profesor. Muy bien. Continuamos. Meiosis. Meiosis es... ¿Cuál es la diferencia con mitosis? Mitosis pasan todas las células. Todas, excepto unas cuantas que entran en una etapa de dormancia, la conocida G0, en la cual se encuentra, por ejemplo, las neuronas. ¿Las neuronas se pueden producir? Sí, se pueden producir. ¿Se pueden dividir? No, no se dividen. Otras son los eritrocitos, por ejemplo, ¿no? Los cuales se producen, sí, siempre se producen, pero no se dividen, ya que estas son células especializadas, las neuronas para la transmisión del impulso nervioso y los eritrocitos para lo que es el transporte de oxígeno. Es así. Es así que estas no siguen el ciclo celular. Estas son las excepciones. Ahora, la llamada meiosis es propio de gametos, solo gametos. ¿Y qué son los gametos? Los gametos son las células sexuales. En animales, por ejemplo, tenemos a lo que son los espermatozoides y a lo que son los ovocitos. Ellos tienen que pasar sí o sí por una fase de meiosis. ¿Y por qué? Porque la meiosis lo que hace es reducirte la cantidad de cromosomas. Acá va a haber un proceso de reducción. Te reduce la cantidad de cromosomas a la mitad. Por ejemplo, acá aparece el concepto de diploide. Y los animales por lo general son individuos diploides. ¿Qué significa diploides? Y es que sus células pueden tener un número de cromosomas. Por ejemplo, nosotros tenemos 46 cromosomas, ¿no? Y vamos a tener eso como referencia para entenderlo mejor. Nosotros, todas nuestras células tienen 46 cromosomas, excepto unas. ¿Cuáles? Los gametos. Los gametos no tienen 46 cromosomas. Los gametos son haploides. Siempre son haploides, no solo en animales, en plantas también vamos a ver que siempre van a ser haploides. Y en humanos, entonces, ¿cuántos cromosomas tendrían nuestros gametos? Bueno, tienen 23, ¿no? Es así que inicia todo con células diploides y antes de que se formen en esa formación de gametos es que se va a dar la meiosis para que la cantidad de cromosomas se reduzca a la mitad. O sea, de 46 pasamos a 23. Bien, es así como se termina realizando lo que es la meiosis. Ahora, en la meiosis puede resultar bastante engorroso, pero resaltaremos las partes más importantes. Además que hay mucha similitud con la mitosis, sobre todo la llamada meiosis 2, que es esto de abajo de acá. La meiosis 2 es idéntica a la mitosis, salvo algunas diferencias. Acá sí es donde se da en la meiosis 1 es donde se da la diferencia. Pero en la meiosis 1 lo que más resalta es esto de acá, la profase 1. ¿Qué sucede en la profase 1? Que la profase 1 se divide en 5 subfases a su vez.
letocteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Y acá nosotros vamos a asociarlo con palabras clave para más o menos recordarlo. Lectoteno, por ejemplo, ¿qué sucede? Acá se están formando ya los cromosomas. Como vemos, están en plena formación, pero no es del todo, ¿no? El cromosoma concreto, por ejemplo, es este de acá, que ya tiene una forma notable de X, ¿no? Por decirlo así. En cambio, esto está medio curvado, recién se empieza la formación de los cromosomas. Y acá se usa mucho la palabra buquet o ramillete. Y es que los cromosomas van a disponerse de esa manera. Buquet o ramillete. ¿Cómo así? Bueno, y es que los cromosomas que se van formando no es que se van a quedar ahí simplemente, sino que se van a pegar en las paredes del núcleo, que aún no se va a desarmar. El núcleo recién aún se mantiene acá. Es así que los cromosomas lo vamos a encontrar así, pegados a las paredes. ¿Por qué? Porque va a pasar algo con los cromosomas. Es por eso que se habla de buquet o ramillete, por la disposición que van a presentar. Lectoteno. En el cigoteno, ¿qué va a suceder? En el cigoteno lo que va a suceder es que se van a unir cromosomas. Unión de cromosomas. Pero no cualquier tipo de cromosomas, sino que se van a unir en pares. Unión de cromosomas homólogos. Unión de cromosomas homólogos. Y es que, ¿qué sucede? Que los cromosomas como tal tienen que agruparse. ¿Y qué son cromosomas homólogos? Bueno, nosotros podemos agrupar a nuestros cromosomas en pares. Tenemos 46 cromosomas, ¿no? Entonces tenemos 23 pares de cromosomas homólogos. ¿Y de dónde provienen? De nuestros padres. Y es que nosotros tenemos dos de cada tipo de cromosoma. Claro, uno vino del padre y otro vino de la madre. A eso se conoce como cromosoma homólogo. Y bueno, acá tenemos 46 cromosomas y van a formar 23 grupos. 23 grupos de cromosomas homólogos. Y como son similares, los cromosomas homólogos pueden unirse, ¿no? Se terminan uniendo. Pero esa unión, ¿cuál es la palabra clave más que unión? Es esta de acá. La palabra clave en el llamado cigoteno es sinapsis. ¿Y por qué lo llaman sinapsis, al igual que las neuronas? Bueno, lo llaman así porque la unión no es que terminen pegándose como goma, sino que la unión se da en base a algo, a un espacio bastante pequeño, como pasaba en la sinapsis. Las neuronas no es que estén pegadas como goma y no haya espacio entre ellas, hay espacio entre ellas. Acá sucede lo mismo. Están muy juntas, pero hay un espacio entre ellas, por eso se llama sinapsis. Y a esto de acá le colocan el nombre de complejo sinaptonémico. Formación del complejo sinaptonémico. Y ya les dije, esto pasa en cromosomas homólogos. Cada de los 23 pares de cromosomas homólogos va a tener un complejo sinaptonémico. Bien. Paquiteno. En paquiteno, la palabra que tenemos que recordar es el famoso crossing over. Crossing over. Crossing over, que significa recombinación cruzada, pero en español se le suele decir recombinación genética. Y esa es quizá la parte fundamental de la meiosis, de toda la meiosis, la recombinación genética. ¿Y por qué es fundamental? Porque eso es lo que va a dar la variedad. Y es que la reproducción sexual en la que están implicados los gametos, ¿por qué se caracteriza? Por la variedad. ¿Y a qué me refiero con variedad? ¿Por qué los hermanos del mismo sexo no son iguales? ¿Por qué varones, una familia puede tener varios hijos varones y no son iguales, a pesar de que vienen de los mismos padres? Y es por esto de acá, crossing over. ¿Qué sucede? Y es que los cromosomas homólogos no solo van a estar juntos, sino que van a intercambiar ADN. Recuerden, son del mismo tipo, pero no son idénticos. Uno proviene de la madre y otro proviene del padre. Obviamente van a haber diferencias, porque sus características son muy diferentes. Es por eso que al intercambiar ADN van a generar variedad. Y luego, si este gameto, y luego cada gameto que se forme, en este caso cada espermatozoide que se forme, va a tener combinaciones de ADN diferente. Y eso es lo que genera la variedad. Ese es el llamado crossing over. Hay intercambio de ADN, se podría definir como intercambio de ADN entre los cromosomas homólogos. ¿Dónde se da? Se da en el paquiteno. Bien, paquiteno. Diploteno, palabra clave acá es quiasma. Quiasma, que, bueno, con che porque está en inglés, ¿no? Pero creo que se escribe generalmente con Q.
para que no haya confusiones. Quiasma. Y bueno, en el diploteno y el quiasma, ¿qué sucede? Hubo recombinación genética, pero no por eso los cromosomas se van a separar. Más bien, gracias a la recombinación genética es que los cromosomas se terminan uniendo. Y al unirse, ya se unieron acá a través de estos dos brazos, se termina formando algo llamado quiasma. Y el quiasma es ya la unión completa de cromosomas, ¿no? Acá era una unión inicial para que se mantuvieran juntos, pero acá ya es una unión total, ¿no? En la formación de los quiasmas. Esa es entonces la definición de quiasma, unión total de los cromosomas homólogos. Ya en la diacinesis, ¿qué es lo que sucede? La diacinesis son los preparativos, son la parte final de la profase, ¿no? O sea que hablamos en la profase de mitosis, recuerden, desarrollo o rompimiento del núcleo, paso de los centrosomas, organización de los cromosomas. Eso es la diacinesis, básicamente, ¿no? Lo que hablaríamos de una profase en general. Claro está, acá los cromosomas están netamente formados, pero a diferencia de la profase de mitosis, acá los cromosomas están ordenados en pares. Es decir, estos 46 cromosomas que en mitosis estarían todos separados, o sea, todos separados, acá hay 23 pares en la diacinesis. ¿Por qué? Porque se unieron los cromosomas homólogos. Eso pasa en la profase 1. Bien, ahora metafase 1. ¿Cuál es la diferencia con la metafase de la meiosis? Bueno, nosotros vamos a tener lo siguiente, que en la metafase 1 lo mismo va a pasar. Se rompe el núcleo totalmente y los cromosomas se van a disponer. ¿Dónde? Se disponen en la placa ecuatorial. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que acá los cromosomas estaban solos en la metafase, pero acá no, acá ya están en parejas. Los cromosomas homólogos están en parejas, precisamente. De todas maneras se disponen. ¿Y qué sucede? Que lo que es el uso acromático va a conectar con los cinetocoros, pero ya va a ser algo distinto. Por ejemplo, en mitosis, ¿qué sucedía? En mitosis pasaba esto. Acá tenemos a los cinetocoros, entonces conecta acá, ¿y qué pasa? Las cromátides hermanas se separan, ¿no? ¿Por quiénes? Por los cinetocoros. Por los cinetocoros. En cambio, acá vamos a tener algo distinto, que acá hay pares. ¿Y qué sucede? ¿Qué diferencia es eso? Bueno, la diferencia va a ser que acá por un lado se une el uso acromático, pero el otro lado se une por acá. ¿Y qué significa? Que en el momento de la separación ya no se van a separar cromátides hermanas, sino se van a separar cromosomas homólogos. Esa es la diferencia. ¿Y la separación de cromosomas homólogos dónde se dará? Ya no se da en la metafase, sino se da en la anafase. Acá, anafase mitosis, entonces, separación de cromátides hermanas. Acá ya están juntitos, así que vamos a decir separación de cromosomas homólogos. Eso es lo que pasa en la anafase 1, se separan los cromosomas homólogos. Y finalmente tenemos la telofase. Y la telofase es básicamente lo mismo, ¿no? El núcleo se cierra, el centrosoma se separa, el uso cromático se desarma, y ahora tenemos dos células diferentes. Pero ¿cuál es la diferencia? Que iniciamos con 46 cromosomas y terminamos ya con la mitad, ¿no? Porque se separaron los pares, terminamos con 23 cromosomas. Eso es la meiosis 1, que se le conoce como reduccional. Pero, ¿por qué no acaba aquí? ¿Por qué tiene que haber una meiosis 2? Bueno, el problema es que tenemos 23 cromosomas. Sí, pero tenemos 23 cromosomas dobles. ¿Y qué significa un cromosoma doble? Un cromosoma doble es quien tiene a las que son las dos cromátides hermanas. A eso se le llama cromosoma doble, por si alguna vez te pregunta. Cuando tiene a las dos cromátides hermanas, se le llama cromosoma doble. Y acá en la mitosis no pasaba ello, ¿no? Se separaban y teníamos solamente cromátides. En cambio, acá tenemos cromosomas dobles que tienen ambas cromátides. Y recordemos que cromátide izquierda y cromátide de la derecha son idénticas. Es así que esto no puede suceder. Tenemos que separar a las cromátides hermanas. Es por eso que aparece la meiosis 2, la cual es ecuacional. ¿Y por qué digo ecuacional? Porque vamos a comenzar con 23 cromosomas dobles. Esto es haploide, 23 cromosomas dobles. Y vamos a acabar también con 23 cromosomas, pero con 23 cromosomas simples. Y es que cromátide o cromosoma simple es lo mismo. Bien, ¿por qué hacemos esto? Porque el cromosoma doble tiene dos cromátides idénticas.
Y no, pues así no debe acabar. Si en la mitosis no pasó eso, en la mitosis nos quedamos con solo cromátides. Bueno, acá debe pasar lo mismo, solo debemos quedarnos con cromátides. Es así que ocurre lo que es la meiosis 2. ¿Qué tanto más tenemos que aprender acá? Es exactamente idéntico a lo que es la mitosis. ¿Cuál es la diferencia? Que en la mitosis, seres humanos, comenzamos con 46, ¿no? La diferencia es que acá vamos a comenzar con 23 cromosomas. Esa es la única diferencia. Profase 2, entonces, ¿no? Metafase 2, anafase 2 y telofase 2, como también se le conoce. ¿Qué sucede acá? Profase 2, que el núcleo se desarma, los cromosomas, los 23 cromosomas en este caso ya van formándose, se ubican los centrosomas, se forma el uso acromático, lo mismo que la mitosis. En la metafase 2, los cromosomas se disponen en la placa ecuatorial, se une el uso acromático a los cinetocoros. En la anafase 2, que el cromosoma se divide en dos cromátides. Y en telofase 2, ¿qué sucede? Que cada cromátide, cada 23 cromátides se va a encontrar. ¿Dónde se termina encontrando? Se termina ubicando en lo que es el núcleo como tal. ¿Bien? De tal manera que al final se separan. ¿Y qué obtenemos? Obtenemos células. Células ya con cromátides. ¿Pero cuántas? 23. Que es el objetivo de la meiosis, ¿no? Reducir la carga genética a la mitad. ¿Y por qué es importante esto? Porque cigoto, o perdón, el ovocito, óvulo, haploide, tiene que unirse con el espermatozoide haploide. Y al unirse, ¿qué van a formar? Van a formar lo que es el cigoto, el cual es diploide, ¿no? Y a partir del cigoto se va a dividir y va a aparecer el individuo, ¿no? El individuo como tal, el cual tiene que ser diploide. Es por eso fundamental que los gametos siempre sean haploides, porque al final tienen que unirse, ¿no? Y al unirse van a formar algo diploide. Eso pasa con nosotros, los animales, va a pasar también con las plantas. Esa es la base de la reproducción sexual. ¿Bien? Pasamos entonces a la siguiente diapositiva, si es que no hay alguna consulta acerca de esto. Reproducción sexual, entonces. Comenzamos con lo que son las plantas, pero no de cualquier tipo de plantas, plantas con flor, las famosas angiospermas, ¿ya? Y en el resto de plantas ya como se puede tornar un poco diferente. Nosotros acá nos vamos a centrar en lo que son los angiospermas. Y bueno, lo que tenemos en las angiospermas. Las angiospermas, para empezar, pueden ser plantas hermafroditas. Y las hermafroditas son quienes producen tanto gameto femenino y gameto masculino, ¿no? Bueno, acá hay algo llamado, por ejemplo, estigma, que es parte de quién, parte del pistilo. Y acá quien produce el gameto femenino es el pistilo. El pistilo es la estructura de la planta o de la flor, la cual produce ¿qué cosa? Produce lo que son los gametos femeninos. Que es algo así, creo que usted le pone. Mientras que por otro lado tenemos a quién, tenemos al estambre. Otro tipo de estructura, pero esta se encarga de ¿qué? Esta se encarga de producir a los gametos masculinos. Y a su vez están comprendidos en pequeñas partes, ¿no? Por ejemplo, el estambre está comprendido por anteras y filamentos. El filamento es un pequeño tallito. ¿Y en las anteras qué vamos a encontrar? En la antera encontramos obviamente gametos masculinos, pero también encontramos polen. Y el polen como tal es algo fundamental para que se dé la reproducción sexual, ya que estas angiospermas les es demasiado útil el concepto de polinización. Polinización. ¿Y en la polinización qué sucede? Bueno, en la polinización participan insectos, en la mayoría de los casos, ¿no? Pueden participar aves, hasta murciélagos participan. Pero bueno, lo de los insectos es fundamental. ¿Por qué? Hay razones por la cual la flor desarrolla un color tan llamativo, un olor tan llamativo, y es para atraer a los insectos. Y aparte tiene el alimento de los insectos, pero es para usarlos. ¿En qué sentido? Bueno, que los insectos cogen de lo que es el estambre el polen. Cogen el polen y al consumirlo a través de su aparato bucal, es que tienen todavía, dentro del polen hay gametos masculinos. Es así como que la planta le pusiera una carnada, ¿no? Y es que esos gametos masculinos, luego los mismos insectos van y se dirigen al estambre. ¿Por qué? Porque encuentran alimento ahí también, el llamado néctar. Es así que sin querer sueltan polen, o sea, desde la antera hasta el estigma. Bueno, el estigma es parte del pistilo, ¿no? Estigma es la entradita de lo que es el pistilo. Y este conducto de acá, que se llama estilo, ¿no? ¿El qué está? Estigma, estilo,
ovario y óvulo. Esa es parte de ginesio, ¿no? Gine, recuerden, si está asociado a lo que es femenino. Y el otro, el estambre, es parte del androcio, que podrían escuchar por ahí esa palabra, andrio, de parte de carácter masculino. Y bueno, tenemos que los insectos ayudan en ese proceso de polinización. Llevan polen hacia el estigma y sueltan el polen. Y al soltar el polen, ¿qué vamos a tener? Que al soltar el polen, este viene con gametos masculinos incluidos. Y acá vamos a ver el camino del gameto masculino como del gameto femenino. En el caso del gameto masculino, ¿qué tenemos? En el caso del gameto masculino, hay algo constante en la naturaleza y es que los gametos masculinos, dos cosas. Uno, son más pequeños siempre que los gametos femeninos. Y eso pasa también en los animales, ¿no? El espermatozoide es mucho más pequeño que el ovocito. El ovocito óvulo es una célula gigante. El espermatozoide es pequeñísimo. Otra constante es que los gametos masculinos se producen en muchas cantidades, en mayores cantidades. En este caso se producen varios gametos masculinos, ¿no? Lo mismo pasa en los animales, se producen miles de millones de espermatozoides, mientras que el gameto femenino se produce uno nada más. Y acá pasa lo mismo, se produce un solo óvulo. Y otra cosa, ¿cuál es? Que el gameto femenino es el que espera. Es el que termina esperando acá. El óvulo va a esperar acá, en el ovario. Mientras que el que tiene que realizar el movimiento es el gameto masculino. Esas son cuestiones constantes que no solo pasan en plantas, también en animales. Veamos entonces, dentro de la antera tenemos los llamados microsporangios, que son los antecesores de los gametos masculinos. Pasan por meiosis porque vamos a producir gametos y se van a producir ¿qué cosa? Se produce granos de polen, que son la carnada, y dentro de los granos de polen nosotros vamos a encontrar a los gametos masculinos. ¿Cómo se llaman los gametos masculinos acá? Los gametos masculinos se llaman núcleos espermáticos. Creo que por acá no le ponen el nombre. Bueno, vamos a ponerlo acá. Dentro del grano de polen nosotros encontramos a los núcleos espermáticos. Núcleos espermáticos. Así se llaman los gametos masculinos de las plantas con flor. Bueno, y tienen que llegar, ¿no? Tienen que llegar hasta lo que es el óvulo. ¿Y qué sucede? Que a través del estigma, el estilo llegan, pero no llegan por caída libre, ¿no? No lo sueltan y caen hasta el óvulo, sino que hay una especie de camino que se construye, y ese camino lo construye el tubo polínico. Ese es el camino que siguen los núcleos espermáticos para llegar al óvulo. Eso pasa con el gameto masculino. ¿Qué sucede con el gameto femenino? Bueno, vemos acá el concepto de mega. ¿Por qué será mega? Porque este es más grande, ¿no? Es una célula, igual pasa por meiosis, y en esa meiosis es donde se van a formar 8 células. 8 células como tal. Y al formarse las 8 células es que una de ellas va a ser el óvulo. Uno de ellos va a ser la ovocélula. Óvulo, ovocélula como tal. De tal manera que la ovocélula fecundada, o huevo, o cigoto también pueden decirle, ¿es el producto de quién? Es el producto de lo que es el núcleo espermático junto con el óvulo, que es el gameto femenino. Ahora, acá en las plantas con flor nosotros hablamos de una doble fecundación. Y es que, ¿qué sucede? Sucede que acá se une el núcleo espermático con óvulo y se forma el embrión en desarrollo. Sabemos que el embrión va a ser diploide, ¿no? Porque el núcleo espermático es haploide y el óvulo es haploide, como todo gameto. Pero se forma otra cosa. Se forma el endospermo. ¿Y de dónde salió este endospermo? Bueno, el endospermo es la fusión del núcleo espermático que es haploide con con el núcleo secundario. Núcleo secundario llamado también como núcleos polares. ¿Y por qué uso un término en plural, núcleos polares? Bueno, es que estos núcleos secundarios son diploides. Este núcleo secundario es diploide. ¿Qué sucede? Diploide más haploide. ¿Qué se forma? Se forma una 3N. Eso es triploide. Ese es el endospermo. Y una semilla, que es el producto de la fecundación doble, está formada no solo por embrión, también por endospermo. ¿Y por qué? Si el embrión es el que da origen a la planta, bueno, la semilla no va a germinar inmediatamente,
sino que requiere nutrirse, requiere alimentación, y eso lo da el endospermo. Así que la función del endospermo es la nutrición del embrión. Bien, y de esa manera se genera una planta. Claro, encima de cada semilla, después de cada fecundación, se desarrolla el fruto. Y el fruto tiene una razón de ser. La razón de ser del fruto es atraer. ¿Atraer qué cosa? Atraer animales. Y de esa manera los animales van, se comen el fruto, pero la semilla es tan resistente que no logran comerla. De tal manera que o excretan o botan la semilla por ahí. Y luego es más fácil, ¿no?, que ésta termine germinando, ya que hay transporte de la semilla indirectamente a cargo de los animales. ¿Ok? Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿El embrión es una semilla? El embrión es parte de la semilla. La semilla no solo está formada por el embrión, está formada por el endospermo y tiene una capita también formada tegumento. Claro, el embrión es el que va a dar origen a la planta como tal, ¿no? Pero forma parte de la semilla. No sería correcto decir que es la semilla. ¿Bien? Microsporogénesis y megasporogénesis. Y bueno, si les llegan a preguntar acerca de esto inmediatamente, ¿no? Micro, ¿a qué referirá? A gameto masculino, porque los gametos masculinos son los más pequeños. Y mega a gameto femenino, ¿ya? De inmediato asociarlo. En microsporogénesis, en los dos, como se forman gametos, va a haber meiosis. Y acá nos centramos en, por ejemplo, las células finales. ¿Y cuáles son? Núcleos espermáticos. ¿Cuántos se forman? Se forman dos. ¿Por qué dos? Porque ya sabemos que hay una doble fecundación, ¿no? Los dos van a fecundar, es por eso que es necesario que se formen dos. Y el núcleo del túbulo, ¿este de dónde sale? Este núcleo del túbulo es el que da origen al tubo polínico. Tubo polínico. Y bueno, esa división de células, que al inicio todo es en una sola cámara, a eso se le denomina cariocinesis, ¿no? En el cual los núcleos van a ser divididos. Cario significa núcleo. Cinesis, ya saben, es división. Es como la citocinesis, no confundir. Cito hace referencia ¿a qué? A la célula, a que se divide la célula. En cambio, causan el término cariocinesis. ¿Bien? ¿Qué ocurre dos veces? En megasporogénesis se forman varios, ¿cuántos? 8 en total, ¿no? Estos 8 de acá. Y es que de acá tenemos, por ejemplo, 3 antipodales que tienen otra función menos relevante. Tenemos la función de núcleos polares, y ese es el que da origen al núcleo secundario, ¿no? Voy a poner así nada más, núcleo secundario. Y este núcleo secundario es el que va a dar origen a lo que es el endospermo. Núcleo del huevo. Y el núcleo del huevo es el cigoto como tal, ¿no? Es decir, el núcleo, perdón, no es el cigoto. El núcleo del huevo es el gameto femenino. Este de acá es el gameto femenino. El que va a unirse con el núcleo espermático para dar origen al embrión. Y al final un par de sinérgidas también, un par de células llamadas sinérgidas. Acá 3, acá 2. Bien, ese es entonces acerca de microsporogénesis y megasporogénesis. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ya hablando del sistema reproductor animal, entonces acá netamente nos vamos a centrar en humanos, ya que puede llegar a variar, pero en mamíferos generalmente esto se mantiene, ¿no? Acá hay el concepto de gametos. El gameto ya sabemos el espermatozoide, el óvulo, u ovocito secundario. ¿Quién lo produce? Lo produce algo llamado gónadas. Y las gónadas acá, ¿quiénes son? Acá son el testículo y acá es el ovario, ¿no? El cual cumple funciones bastante similares, o sea, análogas en ese sentido, ¿no? No similares, sino análogas. Y es que, por ejemplo, nosotros tenemos las células de Leydig en los testículos, los cuales se encargan de ¿qué? Se encargan de la producción de testosterona. Testosterona, la cual es la hormona principal de los varones. ¿Y está inducida por quién? Está inducida por una hormona hipofisiaria llamada LH. Y por otro lado tenemos a la FSH, que también interviene en nosotros, los varones, pero esta ya interviene en las células de Sertoli. Sertoli. ¿Y eso tiene que ver con quién? Ah, participa en algo llamado espermatogénesis. Espermatogénesis. O sea, la producción de espermatozoides, ¿no?
Los espermatozoides se producen en el testículo. Bien, a cargo de las células de Sertoli, participan en ello. Ahora, una cosa es producción de espermatozoides y otra cosa es maduración de espermatozoides, ya que los espermatozoides requieren un proceso especial, proceso conocido también como espermiogénesis, y esa maduración no se da en el testículo. ¿Y a qué me refiero con maduración? Recordemos que los espermatozoides tienen flagelos, o sea, células simples no son, así que requieren una serie de edición, ¿no? Una especie de maduración para que sean funcionales, ya que los espermatozoides sin flagelos son inservibles, no podrían fecundar a nadie. Y eso, ¿en quién está encargado de eso? El epidídimo. El epidídimo, su función es la maduración de espermatozoides. Maduración de espermatozoides. De tal manera que mantengan esa diferencia, ¿no? Una cosa es producción, se da en el testículo, y maduración es el epidídimo. Y eso fue pregunta de examen de admisión. Entonces se producen los espermatozoides. Va por el conducto diferente y acá vamos a tener una serie de glándulas. La glándula de Cooper y la próstata, que en conjunto van a producir ¿qué cosa? Van a producir un líquido llamado semen, el cual va a albergar a los espermatozoides. ¿Y por qué se produce el semen? Hay una razón también detrás de esto, y es que el semen tiene carácter alcalino. Es que, ¿qué sucede? Sucede que el ambiente de la vagina es totalmente ácido. Es así que si no se produciría semen y llegarían los espermatozoides a la vagina, todos se morirían inmediatamente, porque el ambiente es tan ácido que los afecta de inmediato. Incluso con la presencia de semen, cuando se produce lo que es el acto sexual y los espermatozoides están en la vagina, la gran mayoría se muere por ese ambiente ácido que termina no solo ácido para matar espermatozoides, ¿no? Sino ácido para matar bacterias y así evitar una posible infección. Es por eso que el semen contrarresta esa acidez, porque lo contrario a ácido es alcalino. ¿Es producido por quién? Por la próstata y la glándula de Cooper. Y se almacena en la vesícula seminal, ¿no? Y luego, sabemos, sale por el conducto diferente, bueno, por los conductos saliendo a través del pene. Ese es el aparato reproductor masculino. Aparato reproductor femenino, hemos hablado del ovario. Y bueno, el ovario, acá se va a producir algo llamado folículo. Y el folículo viene precisamente el nombre FSH viene de folículo. Y es que FSH significa hormona folículo estimulante. Esto lo encontramos en el ovario. Y es que ¿qué va a suceder? Que se forma una agrupación celular llamada folículo. Y la FSH va a seguir produciéndose y este folículo va a seguir creciendo. Crece, crece, pero ¿cuál es el objetivo del folículo? Generar al ovocito. Y es que acá tenemos, ¿no? A un antecesor, ovocito primario, pero luego se libera. ¿Se libera qué cosa? El gameto femenino, el ovocito secundario. Óvulo u ovocito secundario, el cual ya pasó por la meiosis. Toda la etapa de desarrollo del gameto femenino se da en el folículo. Y esta liberación se le conoce como ovulación, cuando se libera el folículo como tal. ¿Dónde encontramos los ovarios? Los ovarios los encontramos junto a las famosas trompas de falopio, que son dos. ¿Y las trompas de falopio se encargan de qué? Bueno, la trompa de falopio, ahí es donde se da la fecundación. En la trompa de falopio se da la fecundación. Ahí es donde se une el espermatozoide, es donde se une el ovocito. ¿Qué? ¿No es en el ovario? No, en el ovario no. Acá se produce el óvulo secundario, ovocito secundario. Pero el ovocito secundario luego se bota, o sea, ovulación, lo libera. ¿Y a dónde lo libera? Lo libera acá, básicamente, en esta región de la trompa de falopio. De tal manera que cuando los espermatozoides tienen que llegar, llegan a esta parte y la fecundación se da en la trompa de falopio. Ya luego se va moviendo, ¿no? O sea, si es que se forma el cigoto, ese cigoto se va moviendo y donde se termina o donde se desarrolla totalmente en el útero. Bien, se desarrolla totalmente en el útero. Ya luego lo que limita al útero con la vagina termina siendo el famoso cuello uterino o también conocido como cervix, ¿no? Entonces hemos dicho que acá participa la FSH. Y la LH, que también parece ser importante acá, participa de esta manera. Participa para la formación del cuerpo lúteo. Y es que no es que el folículo libera el óvulo y se destruya, sino que se transforma. ¿Cómo se transforma el folículo? Se transforma en el llamado cuerpo lúteo. ¿Y el cuerpo lúteo por qué se caracteriza? Se caracteriza por producir hormonas. ¿Qué hormonas? La progesterona, por ejemplo, ¿no?
Progesterona, que es una hormona, la progesterona, y también por producir estrógenos, que son hormonas fundamentales en lo que son las mujeres. Bien, y es lo que da explicación a lo que es el ciclo menstrual. ¿Ok? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Hasta acá está todo claro? Todo claro, profesor. Muy bien. Y ya cuando regresemos de nuestro receso, porque nos falta un minuto, hablamos acerca de lo que es el ciclo menstrual. ¿Ok?